aquellas maravillosas revistas, capítulo 96. ¿De verdad las comparativas son odiosas? Pues depende. Depende de los coches, por supuesto. Y depende de si eres tú el que las hace. Porque os aseguro que con estas dos comparativas que os traigo hoy, disfruté como un niño. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Lo primero, os voy a decir de qué coche se trata. Por un lado, el novísimo Mitsubishi 3000 GT, del que hablamos en el capítulo anterior. Dijimos que era un coche un poco olvidado. Contra su majestad, el Porsche 911. Pero, ojo, el Carrera 4 con tracción total. Esta comparativa, ya os digo yo, que de odiosa, nada de nada. Y la siguiente, juzga tú, el todopoderoso Lancia Delta HF Integrale, que acababa de ganar el Mundial de Rallys, con el aspirante a la corona, el Ford Escort RS Cosworth. ¿Odiosa? Yo creo que justo lo contrario. Os recuerdo que estamos a finales de 1992 y comenzamos este podcast por orden de caballos. Y comenzamos por los más potentes, 285 caballos y 250 caballos respectivamente para el Mitsu y para el Porsche, que probamos, por supuesto, en carretera, que es donde la gente los iba a usar, pero, por supuesto, en circuito, que es donde la gente debería disfrutarlo. Me llama la atención porque viendo los dos coches, el Porsche parece antiguo. Fijaos, ahora yo creo que no tanto, porque hay coches como el Mitsubishi que en su momento eran más modernos, pero que a lo mejor no envejecen tan bien. Y al final el Porsche 911 se ha convertido en un clásico. Pero en su momento, esto lo comentamos en la prueba, que la estética del Mitsubishi era mucho más fresca, mucho más moderna. Lo cierto es que, como os he dicho, el Mitsubishi era un compendio de tecnología, porque tenía un motor V6 con doble turbo, con 24 válvulas, el chasis era magnífico, tracción total, dirección total. La única pega es que pesaba 1.700 kilos. En esto el Porsche le aventajaba netamente, porque estamos hablando de 400 kilos menos. Vale la pena, ya que estamos hablando de peso, de detenerse en el reparto de peso, porque esto era quizás lo que más influía en la personalidad de cada uno de estos dos coches. Fijaos que en el Mitsubishi era un coche, a pesar de ese pedazo de motor delantero, con un reparto de pesos bastante equilibrado, 58-42. Pero es que si nos vamos al Porsche, al otro coche de esta comparativa, el resultado es 41-59. Fijaos que es casi el mismo, pero cambiado. Es casi el mismo, lo que sucede es que, claro, en el eje delantero del Mitsubishi recaían 1.000 kilos, mientras que en el eje delantero del Porsche recaían 567, porque aparte del reparto también puntuaba pues el mayor peso. ¿Qué os puedo decir de estos dos coches? Tantas cosas. Los dos coches en carretera una maravilla, aunque he de decir que por suavidad de suspensión, por suavidad de todos los mandos, por equipamiento, por amplitud, como os he dicho, por mil cosas, el confort de suspensiones, que creo que también lo he dicho, el Mitsubishi estaba claramente por delante en cuanto, podríamos decir, a usabilidad, vamos a decirlo así, y confort. Era un coche que para usar en el día a día o para ir de viaje era claramente más apetecible y más competente que el Porsche. Incluso estoy hablando de capacidad, pero es que es muy importante cuando te quieres ir de viaje, capacidad del maletero, porque el Porsche, como sabéis, tiene un maletero delantero bastante exiguo. El 911 además tenía una suspensión más rígida. ¿Qué es lo que pasa? En circuito se puede decir que se cambiaban las tornas. Era un coche mucho más ágil. Lo que sucede, y estoy viendo fotos donde veo que el Mitsubishi va completamente cruzado y el Carrera va subvirando. Fijaos, ¿por qué? Porque el Carrera en circuito, sobre todo en curva rápida, es potencialmente más rápido que el Mitsubishi, pero hay que creérselo y hay que saber manejar ese coche. Al final resulta que la gran mayoría, estábamos 3 probadores cuando hicimos esta prueba,
Dos de ellos hacían mejores tiempos con el Mitsubishi. Y en mi caso fui capaz de hacer el mejor tiempo con el Porsche, que ya empezaba a entender los 911. Además, este 911 de tracción total suponía... A mí me gusta más. Si me comprase uno, me lo compraría solo de propulsión trasera por purista. Ya que tengo un coche así de raro con motor trasera, quiero que sea lo más puro posible. Pero al margen de estas cosas de aficionado un poco friki, si nos ceñimos al comportamiento real, la tracción total, en concreto la tracción delantera, le sentaba al Porsche fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque frenando, como os digo siempre en los Porsche de propulsión, de motor trasero, de propulsión trasera o total, pero de motor trasero, hay que frenar muy recto, porque si no, en la trasera te intenta adelantar. Lo que sucede es que cuando metes el volante y esa falta de peso, el coche subvira, tiende a ser recto. Con la tracción total, la tracción del eje delantero ayuda a meter el eje delantero en la curva. Y claro, eso podría hacer pensar que las reacciones son más vivas, pero es que al mismo tiempo que ayuda, porque la tracción, al apuntar las ruedas hacia el interior y tener tracción las ruedas delanteras, ayudan a meter el morro hacia el vértice. Claro, dice, bueno, pues la trasera sea más viva. No, porque en el momento de acelerar fuerte, las ruedas delanteras seguían tirando y ayudaba a recoger a que la trasera no se desperdigara. Con lo cual, realmente, he de reconocer que aunque, insisto, como purista aficionado, eso de tener un coche con el motor detrás colgado y además tracción total me parecía casi aberrante, lo cierto es que en conducción normal, por carretera, conducción rápida, vamos a decirlo así, por todo tipo de carreteras se agradecía mucho, pero incluso en conducción deportiva en circuito, hacía que este coche fuera mucho, pero mucho más humano, mucho más manejable y mucho más eficaz. Lo cierto es que, como decía, no hay comparativas odiosas, porque yo creo que cualquiera de estos dos coches me hubiera encantado tenerlos y aún hoy me encantaría tenerlos. Yo os diría que como conclusión os diría que el 911 es un coche más eficaz en uso deportivo, pero menos agradable en uso turístico, vamos a decirlo así, en uso del día a día, mientras que el Mitsubishi, a cambio de ser un coche quizás un poquito más torpe, con mucho menos caché, porque no es lo mismo decir, no, tengo un Porsche, que decir, no, tengo un Mitsubishi, pero ojo, es un 3000 GT, ya hay que dar explicaciones. Pues yo creo que es un coche mucho más utilizable y que al final, por carretera, vas a ir mucho mejor y por circuito, probablemente, salvo que seas un crack o empieces a practicar con tu Porsche, acabarías yendo más rápido con el Mitsubishi 3000 GT. Vamos a seguir con estas comparativas que, como os digo, de odiosas no tienen nada. Porque si la comparativa anterior me encantó, esta yo creo que me gustó todavía más. ¿Por qué? Porque enfrentaban al coche que acababa de vencer en el Mundial, en el Campeonato del Mundo de Rallys, que era el Lancia Delta, la versión de calle, por supuesto, el Integrale, HF Integrale, con el aspirante a este cetro, el Ford Escort RS Cosworth, que, lo digo siempre, de Escort tenía poco, porque era realmente una carrocería de Ford Escort puesta sobre un chasis muy afinado del Sierra Cosworth. Lo cierto es que el coche iba absolutamente de fábula. Nos fuimos a probarle, lo probamos también en carretera, pero en este caso nos fuimos a un circuito mucho más revirado y más lento. E incluso tomamos tiempos. Curiosamente, el Ford Escort ganaba siempre. Fuera cual fuera el piloto, era el más rápido. No por mucho, pero era el más rápido. ¿Por qué? Porque en el fondo los dos coches eran bastante equivalentes. Tanto por potencia, que los dos estaban, el Delta Integrale en 210, el Cosworth un poco más, 227 caballos. En peso, casi calcado, 30 kilos de diferencia más ligero el Lancia Delta, pero eso es muy poca cosa. El reparto era un 62% delante en el caso del Lancia y casi un 60% delante en el caso del Ford Escort. Un poquito más equilibrado, pero nada, matices. ¿Y por qué entonces era más rápido el Escort? Pues muy fácil. Por dos razones básicas. Porque el calzado de serie del Escort era mucho más generoso en los neumáticos de 225 por los 205 del Lancia. Y porque el cambio era un poquito más cerrado. Y en los circuitos lentos, curvas que con el Lancia con segunda se quedaba muy larga,
Con el Escort podías hacerlas en segunda. En el Lancers tenía que bajar a primera, perdías tiempo en ese cambio y era todo un poco más brusco. Realmente era una cosa muy concreta de estos dos coches de calle y estos circuitos. Lo cierto es que es muy difícil decir cuál era mejor. Lo que sí os puedo decir es que la primera vez que probé este Lancer Delta Integrale dije, no se me ocurre que nadie pueda hacer nada mejor ni más eficaz para ir por carreteras de curvas, para ir por las típicas carreteras de rallies. Estaba convencido de que pasaría muchos años antes de que hubiera un coche capaz de rivalizar con él. Y cuando probé el Escort Cosworth, que por cierto, primero lo probé en circuito, en un circuito de verdad, como es el Jarama, y luego en circuitos, en carretera de curvas, en circuitos más lentos y carretera de curvas más reviradas, pues me di cuenta que realmente pues no había hecho falta esperar mucho, que ya rápidamente había surgido un rival. Y es que el Escort estaba muy, muy, muy bien hecho. Como os digo, al final era un Sierra Cosworth con una carrocería más ligera, más pequeña, con menos voladizo y con muchas pequeñas mejoras de detalle, porque realmente las suspensiones, siempre lo digo, en el primer Ford Cosworth, las suspensiones no estaban muy bien resueltas, las delanteras hacían tope y las traseras eran muy bruscas. En el último, de los tres que hubo, que ya era el tracción total, el guiado de la rueda delantera no estaba muy conseguido, hacía que el tren delantero fuera un poco impreciso. El de en medio, que siempre digo que es el 3 volúmenes de solo propulsión trasera con cambio Getrack, para mí el mejor, pero seguía siendo un coche grande y solo de propulsión trasera. Y en cambio ya en el Cosworth tenía todas las ventajas del tracción total, pero con menos voladizos, algo menos de peso y con unas suspensiones mucho más afinadas, que el guiado de la rueda era mejor, con lo cual el coche era mucho más preciso, mucho más eficaz. Era un coche realmente... Bueno, era y es, porque os digo una cosa, tal y como está el patio, es que coches que superen a estos dos en una carretera, nos olvidamos vamos a suponer una carretera cerrada al tráfico en un circuito revirado o lento, incluso de estos circuitos de cara grandes donde te pueden meter con un coche de estos. No hay muchos coches que sean capaces hoy día de superar a estos, porque claro, coches con este grado de eficacia, de potencia, resulta que van a pesar fácilmente 500 kilos más. Vamos a seguir hablando porque también había pruebas individuales que valían la pena. Por ejemplo, la de este Audi que me hacía gracia porque su nombre parecía casi una fórmula matemática. Estoy hablando del Audi 80 V6 2.8 E4. Un coche que para probarlo no fuimos a la nieve. Este coche, sencillamente, ¿cómo lo definiría? Un coche redondo. Un coche redondo. El motor era fantástico, de 174 caballos, muy afinado, con muy buenos bajos, subía bien de vueltas, sonaba bonito, era una maravilla, el cambio era muy preciso, la tracción total estaba muy bien resuelta, el coche no era excesivamente pesado, 1500 kilos, bien acabado, razonablemente amplio, era caro y lo sigue siendo, pero es un coche, desde luego lo digo por si alguno tenéis la fortuna de que os surge como clásico, extraordinariamente recomendable, porque es un coche, como os digo, redondo, lo hace todo bien, es un coche además fiable, no tiene los problemas que tienen algunos coches modernos, el acabado es fantástico, el interior está muy bien resuelto, asientos, salpicadero, realmente, como os digo, es que es un coche que realmente si te dicen qué pega le pones, bueno, en su momento el precio, pero es que no había más que hacerlo, porque dice, bueno, como coche deportivo es un poco pesado, ya es que es una berlina, pero es que como coche deportivo, con esos 174 caballos tan utilizables y la tracción total, en todo tipo de carretera, y sobre todo cuanto peor mejor, era muy eficaz. Pero como berlina, deportiva o de viaje, era un coche silencioso, comodísimo, los asientos típicos alemanes de la época, te sentabas y te parecían duros, y según pasaba el tiempo te dabas cuenta de los cómodos que eran. Bueno, era, como os digo, un coche redondo. Lo repito mucho, pero es que es la mejor definición que se me ocurre. Una revista que no era la mía hizo un dossier sobre coches de tracción total, que como os digo, empezaban a ser legión. Había un montón, no voy a decir todos porque son muchísimos y bueno, no es el caso. Iremos analizando lo más importante. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento porque la foto de apertura de este reportaje era una X4x4. Bueno, no tendría nada de particular, pero en esa foto aparecía yo. Me hace gracia porque yo aprendí a esquiar
perdonadme esta modestia. Hoy día no esquío mal, he dado muchas clases, he esquiado bastante, pero aprendí muy tarde. Aprendí en el 92, es decir, con 32 añazos ya. Y aquí aparezco con mis primeros esquís, con mi primer mono, con las primeras bolsas de botas que me compré. Incluso tengo una cinta para el pelo que todavía conservo. Los esquís ya no. Los esquís además no eran carving ni nada de eso. Me hace mucha gracia porque aparte de tener flequillo y pelo rubio, no como ahora que no tengo flequillo y tengo pelo blanco, pues veo ese equipo y pienso, ¿qué tiempos aquellos? Cuando se esquiaba con esos esquís rectos en los que no derrapar, pues no era fácil. Vamos a acabar ya con el producto, con las pruebas de coches, pero os voy a hablar de un coche que también iba francamente bien. El título de la prueba es muy apropiado, se llama El Cazador. Ahora os diré por qué es muy apropiado. Estoy hablando del Peugeot 405 Turbo, o sea, Turbo 16, T16, un coche con 220 caballos, que para un peso, que este coche además era, podemos hablar de un coche ligero, porque estaba justo en el entorno de los 1.200, 1.300 kilos, un poquito más de 1.300 kilos. Y era un coche rapidísimo. Era un coche de su clase, probablemente de los que mejor aceleraban. Pasaban de 0 a 100 en poco más de 7 segundos. Es mucho, es correr mucho, es acelerar mucho. Bueno, era un 405, bien acabado. Ya no estaba tan acabado quizá como los tuvieron los mejores Peugeot, pero todavía estaba bien acabado, ya tracción delantera. Y bueno, pues el interior un poco sosito, pero también bien acabado. Bonito, no era espectacular, pero era bonito. Pero aceleraba como una bestia. ¿Por qué digo que el título de esta prueba del cazador le va muy bien? Porque este era el coche que tenían muchos de la gendarmería, muchos gendarmes de la policía francesa de carreteras. Yo me acuerdo que cuando viajaba precisamente a esquiar, los veía que estaba el radar, que lo ponían en un trípode, los gendarmes tenían un poquito de mala baba, y poco después el coche en el arcén con el motor en marcha, para dar caza, porque había que pararlos, para identificarlos, a los conductores que rebasaban el límite de velocidad. Bueno, como os digo, creo que el título, no sé si quien se lo puso era consciente de este detalle, pero desde luego es un título muy afortunado. Y cerramos como siempre con el Motorsport. Con el Mundial de Fórmula 1, que llegaba a su fin, con 2 carreras, las 2 muy lejanas. Japón, donde ganaba Patrese y además pues reforzaba y finalmente conseguiría el subcampeonato del mundo de Fórmula 1. Y en Australia, donde el ganador era Gerhard Berger con un McLaren. Al final, bueno, pues tuvo este campeonato, hay que reconocer, fue para mí un muy justo ganador, Nigel Mansell, que era un pilotazo, que se le había resistido el Mundial y por fin lo pudo conquistar. Lo que sucede es que claramente esta temporada el Williams estaba por encima de su competencia, pero de forma notable. Fijaos, Nigel Mansell ganó el campeonato con 108 puntos. El subcampeón Patrese tenía 56. Michael Schumacher quedó tercero 53 y Ayrton Senna 50. Es decir, que Mansell casi doblaba a su compañero de equipo y más que doblaba al tercero y al cuarto clasificado. O sea, un dominio aplastante. También se refleja en el campeonato de constructores, donde Renault, ganaba el Mundial con 164 puntos por 99 de McLaren Honda. El dominio de McLaren se había acabado y había llegado el dominio de Williams. Ya creo que sabéis todos que nos iba a deparar el año 93. Y vamos a acabar con Motorsport, porque estoy hablando de coches deportivos que tienen motor, pero voy a hablar de coches de slot, porque como os digo, estamos a finales del 92, en diciembre, que es cuando se compran los regalos para Reyes. Y la entonces, que todavía se llamaba Scalextric, la marca de referencia del mundo del slot, no voy a hablar de modelos, sino también de gamas, porque presentó 2 gamas distintas. Una eran los SRS, los Super Racing System, que eran coches con dirección, con imán, con motor compacto, además de altas revoluciones, carrocería más ligera, un chasis que simulaba ser multitubular, un coche, además tengo los 2 que aparecen aquí, que es el Jaguar Castrol morado y el Mazda
el Mazda que consiguió ganar la 24 horas de Le Mans. Los tengo los dos, los conservo y siguen siendo coches que van fantásticamente bien. Y a mí era una serie, una gama, la SRS, que me gustaba mucho. Pero es que la otra que lanzaron me gustaba, no voy a decir que más, pero por lo menos tanto, porque era una gama de reediciones, una gama vintage. Y preparando los Reyes sacaron dos modelos que me encantan los dos, porque ya sabéis que tengo debilidad por el Mercedes Pagoda, el 250 SL, que tengo de slot como 7. Además tengo el unicornio, que es el de color, la corcea de color negro, lo tengo blanco, granate, rojo, también lo tengo en un color marrón claro, tengo un montón, tanto los vintage como los auténticos. Pero es que el otro coche que lanzaban en esta gama de reediciones era un modelo, no de mis favoritos, porque era el P160, pero sí de una de mis marcas favoritas, que es British Racing Motor, BRM, que ya sabéis que es una marca por la que, no sé por qué, de siempre me ha encantado y he tenido una grandísima debilidad. Así que, bueno, yo creo que era un buen final y hicimos un reportaje para que los Reyes nos regalaran estos coches. Yo, como fui bueno este año, me regalaron los 4. El Mercedes, el BRM y los citados Jaguar y Mazda. Todavía los conservo y todavía los saco a pasear de vez en cuando. Y hasta aquí hemos llegado con este podcast de los lunes, que espero que os haya gustado, que os haya entretenido y espero que, bueno, pues me escuchéis dentro de 7 días. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto y no me faltéis en la próxima edición de los podcasts de los lunes de Garaje Hermético.